¿Se precipitó Fabrizio Romano? Y sobre todo, ¿su famoso "Here we go" sigue siendo sinónimo de un fichaje prácticamente seguro? ¿O se ha convertido en una carrera contra el tiempo para ser el primero en publicar? El caso de Yann Diomandé ha puesto esta pregunta en el centro del debate. Y esta vez no es un simple usuario de redes sociales quien critica a Romano. Es Florian Plettenberg, uno de los periodistas de fichajes más seguidos en Alemania, quien terminó enfrentándose directamente con él por este caso. Y lo más explosivo es que los dos periodistas no estaban contando exactamente la misma historia al mismo tiempo. Todo comenzó el 26 de julio. Fabrizio Romano publicó su mensaje ya legendario. Yann Diomandé to Real Madrid, here we go. Según Romano, el acuerdo entre el Real Madrid y el RB Leipzig estaba cerrado por una cantidad superior a los 100 millones de euros. Diomandé debía viajar posteriormente a Madrid para pasar el reconocimiento médico y firmar su contrato. Para Romano el fichaje estaba prácticamente hecho. Pero, al mismo tiempo, Florian Plettenberg no daba por válida esa versión. El periodista de Sky Germany mantenía que las negociaciones todavía no estaban completamente cerradas. En otras palabras, para Romano ya se podía publicar el "Here we go". Para Plettenberg todavía había que esperar. Y aquí el problema se vuelve mucho más serio que una simple diferencia de timing. Porque cuando se utiliza una expresión como "Here we go", el público normalmente entiende una cosa. El fichaje está cerrado. Y precisamente ahí es donde Romano está siendo cuestionado. Porque su enorme reputación se basa en una promesa implícita. Cuando Fabrizio Romano dice "Here we go", no estamos ante un simple rumor. Se supone que estamos ante un fichaje prácticamente confirmado. Pero en el caso Diomandé, el propio RB Leipzig terminó echando más leña al fuego. El director deportivo del club alemán, Marcel Schäfer, cuestionó públicamente la idea de que el fichaje ya estuviera cerrado cuando apareció el famoso "Here we go". Según sus declaraciones, algunos expertos del mercado habían anunciado días antes que el acuerdo estaba hecho, cuando el club todavía no se encontraba en ese punto. Y evidentemente, las críticas comenzaron a multiplicarse. Porque si el propio club vendedor afirma que el acuerdo todavía no estaba completamente cerrado, aparece una pregunta inevitable. ¿Por qué publicar "Here we go" antes de que todo estuviera realmente asegurado? ¿Es posible que Romano tuviera información a la que el club todavía no quería dar publicidad? Es posible. Es posible también que algunos acuerdos puedan considerarse suficientemente sólidos antes de la firma definitiva. También. Pero existe una tercera posibilidad, mucho más incómoda para Romano. ¿Y si la presión por ser el primero empieza a cambiar la forma de tratar la información? Porque hoy el mercado de fichajes ya no es solamente una batalla entre clubes, también es una batalla entre periodistas. Una batalla de segundos. ¿Quién publica primero? ¿Quién consigue más visitas? ¿Quién hace explotar las redes sociales? ¿Quién puede escribir "Here we go" antes que los demás? Y Fabrizio Romano ha construido una auténtica marca alrededor de esa carrera. Su nombre se ha convertido prácticamente en sinónimo del mercado de fichajes. Ya no es solamente un periodista, se ha convertido en una marca mediática. Cuando Romano publica una información, cientos de cuentas, medios, páginas de TikTok, canales de YouTube y aficionados de todo el mundo la reproducen inmediatamente. Una publicación de Romano puede convertirse en el acontecimiento del mercado en cuestión de minutos. Y precisamente por eso, cualquier error o anticipación adquiere unas dimensiones enormes. Porque si un periodista desconocido se equivoca, probablemente casi nadie se da cuenta. Pero cuando Fabrizio Romano dice "Here we go", millones de personas interpretan la información como una confirmación prácticamente definitiva. La responsabilidad, por lo tanto, no es la misma. Y aquí es donde el caso Diomandé se vuelve especialmente interesante. Porque Romano no se limitó a decir que el Real Madrid estaba cerca de fichar a Diomandé. Utilizó su expresión más fuerte. "Here we go". Acuerdo cerrado. Se acabó. Y sin embargo, durante los días posteriores, Leipzig siguió minimizando públicamente la idea de que todo estuviera definitivamente resuelto. Entonces algunos dirán inmediatamente, pero al final Diomandé acabó en el Real Madrid, así que Romano tenía razón. Y aquí hay que ser muy precisos. Sí, el resultado final no elimina la cuestión del timing. Un periodista puede acertar sobre el destino final de un jugador y al mismo tiempo haber anunciado demasiado pronto el estado de las negociaciones. Imagina que anuncias que un equipo está en la final de la Champions cuando todavía queda una semifinal. Si finalmente llega a la final, eso no significa que tu anuncio fuera correcto en el momento en que lo publicaste. Ese es exactamente el centro del debate. ¿Romano acertó con el fichaje? ¿O acertó demasiado pronto? No es lo mismo. Y Florian Plettenberg lo entendió perfectamente.
El conflicto entre ambos periodistas se hizo público rápidamente en las redes sociales. Ambos se respondieron directamente, con acusaciones y mensajes cada vez más tensos. Incluso antiguos intercambios privados salieron a la luz, convirtiendo una diferencia profesional en una auténtica serie mediática. Romano, por su parte, defendió su posición. También criticó a Plettenberg por haber difundido información que consideraba incorrecta sobre el Manchester City y Diomandé, y mantuvo que el jugador marfileño acabaría fichando por el Real Madrid. Pero hay algo importante que recordar. El debate no consiste en decir que Plettenberg tenía necesariamente razón en todo. Él también podía tener una información diferente. Los periodistas no trabajan siempre con las mismas fuentes. No hablan necesariamente con las mismas personas. Uno puede tener un contacto dentro del club. Otro puede tener una fuente cercana a la gente. Otro puede hablar con el entorno del jugador. Y en un fichaje de más de 100 millones de euros, las negociaciones pueden cambiar a una velocidad increíble. Una información puede ser cierta a las 6 de la tarde y estar desactualizada a las 10 de la noche. Eso es precisamente lo que hace tan particular al mercado de fichajes. Pero entonces, ¿por qué Romano está recibiendo tantas críticas? Porque su nivel de certeza se ha convertido en parte de su identidad. Here we go no es simplemente una frase. Es una marca en la mente de los aficionados. Es su sello. Y cuanto más poderosa es esa marca, mayores son las exigencias. Si Romano dijera simplemente Real Madrid are in advanced talks with Leipzig, nadie le exigiría garantizar que el fichaje está hecho. Pero cuando escribe Here we go, el nivel de exigencia es mucho mayor. Y ahí es donde algunos aficionados creen que ahora se está precipitando. Tienen la sensación de que la prioridad ha pasado de estar seguro a ser el primero. Y esta crítica no afecta únicamente al caso Diomandé. Durante los últimos años, el mercado de fichajes se ha convertido en una carrera permanente por la inmediatez. La información tiene que salir inmediatamente. No dentro de una hora. No mañana. Ahora. Los periodistas compiten con las redes sociales, las cuentas especializadas, los agentes, los clubes e incluso, en ocasiones, con los propios jugadores. Y en este entorno, quien publica 30 segundos antes que los demás suele ganar la batalla de la atención. ¿Pero es realmente el trabajo de un periodista ganar la batalla de la atención? ¿O debería ganar principalmente la batalla de la fiabilidad? Esta es una pregunta fundamental, porque el periodismo deportivo está cambiando. Antes el periodista tenía que verificar una información antes de publicarla. Hoy, en el mercado de fichajes, a veces tiene que verificarla mientras sabe que un competidor ya está preparando su publicación. Y ahí la tentación es enorme. Tienes una fuente que te dice que el acuerdo está prácticamente cerrado. Tienes una segunda fuente que confirma que el jugador quiere ir. Sabes que los clubes están negociando. Sabes que la cantidad está cerca de ser aceptada. Y tu competidor quizá está a 30 segundos de publicar. ¿Qué haces? ¿Esperas a la firma? ¿O publicas? Ese es probablemente el verdadero dilema de Fabrizio Romano, porque ha construido su imperio sobre la velocidad, pero también sobre la fiabilidad. Y esas dos cualidades pueden entrar en conflicto. Cuanto más esperas, más riesgo tienes de perder la exclusiva. Pero cuanto antes publicas, mayor es el riesgo de que algo se bloquee. Y el fichaje de Jan Diomandé ilustra perfectamente este problema. Sobre todo porque el caso era enorme. Real Madrid, PSG, RB Leipzig. Un joven talento marfileño muy cotizado, más de 100 millones de euros, y varios grandes clubes interesados. Era evidente que todo el mundo quería ser el primero, y Romano lo fue con su Here we go. Pero esta vez, ser el primero también provocó una guerra con otro periodista de primer nivel. Y aquí el caso se vuelve casi simbólico, porque Florian Plettenberg representa precisamente otro enfoque. Un periodista muy bien establecido en el fútbol alemán, con fuentes cercanas a la Bundesliga y al RB Leipzig. Por eso, cuando Plettenberg dice, esperad, todavía no está completamente cerrado. Su información no puede ser descartada como la de una cuenta anónima. Y cuando el director deportivo del Leipzig sale posteriormente a decir públicamente que el fichaje todavía no estaba en ese punto, la polémica adquiere inevitablemente otra dimensión. Pero cuidado con una cosa, esto no significa automáticamente que Romano haya perdido toda su credibilidad. Sería una exageración. Romano sigue siendo uno de los periodistas de fichajes más influyentes del planeta. Y sobre todo, el caso Diomandé no demuestra que se inventara el fichaje. Plantea una pregunta mucho más concreta. Utiliza en ocasiones su Here we go antes de que todas las etapas estén realmente cerradas. Y esa diferencia es fundamental, porque acusar a un periodista de mentir es una cosa. Criticar su timing es otra. La primera acusación requiere pruebas extremadamente sólidas. La segunda puede debatirse a partir de los hechos públicos. Y los hechos públicos en este caso son bastante claros.
Romano anunció el Here We Go el 26 de julio. Plettenberg mantenía que las negociaciones todavía no estaban completamente cerradas, y posteriormente el director deportivo del Leipzig cuestionó la idea de que el fichaje ya estuviera hecho en ese momento. Así que sí, hay motivos para debatir. Pero también existe una pregunta que muchos olvidan. ¿Qué esperamos realmente de un periodista de fichajes? ¿Verdad absoluta? ¿Velocidad? ¿Las dos? Porque si exigimos un 100% de certeza antes de cada publicación, tenemos que aceptar que el periodista llegará algunas veces después que los demás. Y si exigimos que sea siempre el primero, tenemos que aceptar que algunas veces pueda publicar una información antes de que todas las firmas estén sobre el papel. Quizá no sea posible tener al mismo tiempo la máxima velocidad y la máxima certeza, y ahí los aficionados tienen que decidir qué prefieren. Personalmente, el verdadero problema no es que Romano pueda equivocarse. Todos los periodistas pueden equivocarse. El verdadero problema sería que el Here We Go pierda progresivamente su significado, porque si Here We Go significa ahora, estoy muy seguro de que va a ocurrir. Ya no significa exactamente lo mismo que el acuerdo está completamente cerrado. Y si la definición cambia, los aficionados tienen derecho a saberlo. Ahí es donde la marca Romano podría verse afectada, no porque un fichaje termine fracasando, sino porque la confianza depende de la precisión de las palabras. Cuando escribes posible, el público entiende que es posible. Cuando escribes advanced talks, entiende que las negociaciones son serias. Cuando escribes agreement close, entiende que el acuerdo está cerca. Pero cuando escribes here we go, todo el mundo entiende. Está hecho. Y si todavía no está completamente hecho, las críticas aparecen inevitablemente. Además, las redes sociales no perdonan nada. Una simple diferencia de interpretación en un fichaje puede convertirse en una batalla mundial entre periodistas. Millones de aficionados eligen un bando. Unos defienden a Romano, otros defienden a Plettenberg. Algunos dicen que Romano sigue siendo el número 1. Otros aseguran que los periodistas alemanes son actualmente más fiables cuando se trata de la Bundesliga. Y mientras tanto, los aficionados casi olvidan al protagonista principal, Jan Diomande, porque su fichaje se ha convertido en una guerra de credibilidad entre periodistas. Y quizá ese sea el mayor problema del mercado moderno. A veces hablamos más de quién publicó la información que de la propia información. El periodista se convierte en una estrella. El Here We Go se convierte en un acontecimiento. El tweet se vuelve más importante que la confirmación oficial. Y al final, el público termina siguiendo a los periodistas como si fueran clubes de fútbol. Team Romano, Team Plettenberg, pero un periodista no debería tener un equipo. Debería tener fuentes, y sobre todo debería aceptar que la realidad puede cambiar. Hoy, además, la perspectiva permite entender mejor la situación. El fichaje de Diomande continuó avanzando después del famoso Here We Go, y las diferentes etapas administrativas y contractuales siguieron alimentando el debate. Algunas fuentes hablaron posteriormente de un acuerdo final, alrededor de una cantidad que podría alcanzar aproximadamente entre 130 y 140 millones de euros, incluyendo variables. Por lo tanto, sobre el destino final, Romano no estaba contando una historia inventada de la nada. Pero la cuestión del timing sigue abierta, y precisamente por eso este caso resulta tan interesante. No permite simplemente decir, Romano tenía razón. Oh, Plettenberg tenía razón. Obliga a plantear una pregunta mucho más profunda. ¿Debe juzgarse a un periodista por el resultado final? ¿O por la exactitud de lo que afirma en el momento en que lo publica? Porque si juzgamos únicamente el resultado final, un periodista podría anunciar casi cualquier fichaje muy pronto y esperar a que las negociaciones terminen dándole la razón. Pero si juzgamos cada información en el momento en que se publica, el nivel de exigencia se vuelve mucho mayor. Y quizá ese sea el método que deberíamos utilizar. Porque el periodismo no es un concurso de predicciones. No se trata de decir, yo dije que iba a fichar, así que gané. Se trata de decir, esto es lo que sé ahora, esto es lo que todavía no sé, y esto es lo que está confirmado. Y precisamente eso es lo que diferencia una información de una especulación. Entonces, ¿ha perdido Fabrizio Romano su estatus como periodista de fichajes más fiable? No basándonos únicamente en este caso. Sería demasiado fácil. Pero quizá asumió demasiado riesgo con su Here We Go sobre Jan Diomande. Sí, y ese riesgo plantea una pregunta real sobre la evolución de su modelo. ¿Fabrizio Romano sigue buscando principalmente ser el periodista más fiable? ¿O ahora busca ser el que publica más rápido? Porque ambas cosas no siempre son compatibles. Y si el Here We Go se convierte en una carrera por publicar el primer tweet, su valor simbólico podría terminar disminuyendo.
Pero si Romano sigue utilizando esa fórmula únicamente cuando considera que el acuerdo está suficientemente asegurado, su posición seguirá siendo extremadamente difícil de destronar. Y ahora os toca decidir. En el caso Jean Diomandé, ¿quién tuvo el mejor enfoque? ¿Fabrizio Romano, que publicó el Here We Go muy pronto? ¿O Florian Plettenberg, que prefirió esperar antes de considerar el fichaje completamente cerrado? Y sobre todo, decidme sinceramente, hoy cuando Fabrizio Romano escribe Here We Go, ¿seguís considerando que el fichaje está prácticamente confirmado al 100%? ¿O ahora esperáis a la confirmación oficial del club? Porque si pensáis que Romano se está precipitando para ser el primero, decidlo en los comentarios. Y si, por el contrario, creéis que precisamente esa rapidez es lo que le convirtió en el número 1 del mercado, defendedlo. El debate está abierto.